Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una fascinación irresistible por los misterios del pasado y los avances tecnológicos que han marcado su evolución. Artefactos legendarios, descubrimientos arqueológicos sorprendentes y hallazgos inexplicables han alimentado incontables teorías y desafiado nuestra comprensión de la historia. Mientras algunos descubrimientos han permitido reconstruir fragmentos perdidos de civilizaciones antiguas, otros continúan desconcertando a los expertos, dejando preguntas sin respuesta. Cada hallazgo es una ventana al pasado, un testimonio del ingenio humano y un recordatorio de que aún quedan secretos por descubrir en los rincones más ocultos del tiempo. Número 1. La ciudad perdida de Teyuna, el tesoro oculto de la Sierra Nevada. Escondida en lo más profundo de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, yace un antiguo enclave envuelto en misterio, la ciudad perdida, conocida como Teyuna por los descendientes de la civilización tairona. Oculta durante siglos bajo la espesa selva tropical, su historia emergió al mundo en 1972, cuando saqueadores de tumbas, sin saberlo, desenterraron uno de los secretos mejor guardados de la América precolombina. Construida alrededor del año 800 después de Cristo, Teyuna es al menos 6 siglos más antigua que Machu Picchu, lo que la convierte en una de las joyas arqueológicas más fascinantes del continente. Sus vestigios revelan un impresionante complejo de más de 250 terrazas de piedra, conectadas por intrincados caminos y desafiantes escalinatas que parecen fundirse con la montaña. Pero esta ciudad es más que ruinas. Para los pueblos indígenas Koji, Aroaco y Wiwa, sigue siendo un sitio sagrado, un puente entre el mundo terrenal y el espiritual. Cada piedra tallada, cada escalera, guarda los ecos de ceremonias ancestrales y conocimientos preservados durante generaciones. A pesar de su redescubrimiento, Teyuna sigue envuelta en leyendas. Historias de tesoros ocultos y espíritus guardianes aún recorren la selva, atrayendo a exploradores y arqueólogos que intentan descifrar sus secretos. Sin embargo, alcanzar esta maravilla no es tarea sencilla, un arduo trayecto de varios días entre selvas húmedas, ríos caudalosos y senderos empinados separa a los aventureros de su destino. La ciudad perdida no es solo un testimonio de una civilización avanzada, sino un recordatorio del poder y la sabiduría de aquellos que habitaron estas tierras mucho antes de que el mundo moderno las conociera. Entre la neblina y el susurro de la selva, Teyuna sigue siendo un enigma esperando ser contado. Número 2. Tel Megido, la ciudad de Armagedón y su misteriosa historia. En el norte de Israel, entre las antiguas rutas comerciales que conectaban Egipto y Mesopotamia, se alza un sitio arqueológico envuelto en historia y misticismo, Tel Megido, también conocido como el Montículo del Gobernador o, de manera aún más impactante, Armagedón. Este lugar ha sido testigo de más de 5.000 años de ocupación continua, convirtiéndose en una de las fortalezas más imponentes y codiciadas del mundo antiguo. Su estratégica ubicación lo convirtió en un núcleo clave para el comercio y un escenario de innumerables batallas. No es casualidad que haya sido la ciudad más fortificada de Israel en su época. Las excavaciones han revelado estructuras fascinantes, desde palacios y templos hasta complejos sistemas defensivos con murallas colosales y puertas impenetrables. Cada capa de ruinas cuenta una historia, desde la Edad de Bronce hasta la era bizantina, dejando al descubierto los secretos de la vida cotidiana, la arquitectura y la planificación urbana de civilizaciones pasadas. Pero Tel Megido no solo destaca por su riqueza arqueológica, sino también por su carga simbólica. En la tradición cristiana, se le asocia con el escenario profetizado de la batalla final entre el bien y el mal, el Apocalipsis de Armagedón. Esta idea ha fascinado y obsesionado a muchas generaciones, convirtiéndolo en un punto de referencia tanto histórico como religioso. Hoy en día, este sitio forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO y atrae a turistas, historiadores y entusiastas de la arqueología de todo el mundo. Y seamos honestos, hay algo intrigante en poder decir, me voy de viaje a Armagedón. Número 3. Skara Brae. A través de paisajes imponentes y mares indómitos, se llega a las solitarias costas de Escocia, donde,
En un contraste fascinante con las imponentes ruinas de Efeso, emerge Skara Brae, un enclave neolítico que desafía el paso del tiempo. Este antiguo asentamiento, oculto entre las Islas Orcadas, es un testimonio silencioso de las primeras sociedades humanas, mucho antes de que las grandes civilizaciones moldearan el mundo con sus templos y ciudades. Skara Brae, considerado uno de los yacimientos neolíticos mejor conservados de Europa, ofrece una mirada única a la vida cotidiana de hace más de 5000 años. Sus viviendas de piedra, sorprendentemente intactas, revelan una organización meticulosa, habitaciones bien definidas, áreas para cocinar y espacios dedicados al almacenamiento, lo que refleja una comunidad estructurada y adaptada a su entorno. Pero lo que hace a este lugar verdaderamente asombroso es su resistencia al tiempo y a los elementos. Enterrado por siglos bajo la arena y redescubierto tras una tormenta en el siglo XIX, Skara Brae ha conservado detalles impresionantes de la vida de sus antiguos habitantes. Herramientas, utensilios y restos óseos cuentan la historia de un pueblo que dependía del mar, la caza y la agricultura para sobrevivir en un clima implacable. Aunque el destino final de esta comunidad sigue siendo un enigma, las excavaciones han revelado valiosas pistas sobre sus costumbres, creencias y la manera en que interactuaban con su entorno. Se cree que el asentamiento fue abandonado repentinamente, pero las razones siguen siendo un misterio que los arqueólogos intentan desentrañar. Hoy, Skara Brae es más que un sitio arqueológico, es una puerta al pasado, un recordatorio de nuestras raíces y de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en condiciones adversas. Caminar por sus estrechas calles de piedra es viajar en el tiempo y conectar con quienes, hace milenios, habitaron estas tierras. Un legado imborrable que sigue intrigando a quienes buscan comprender los orígenes de nuestra historia. Número 4. Las sorprendentes huellas de dinosaurios en Texas. Si hay algo que nunca deja de asombrarnos, es la huella que dejaron los dinosaurios en nuestro planeta, y no solo en fósiles o esqueletos, sino en rastros reales de su existencia. En 2022, un hallazgo inesperado en un parque estatal de Texas reveló algo increíble: huellas perfectamente conservadas de dinosaurios con más de 113 millones de años. Todo esto fue posible gracias a una intensa sequía de 2 años, que redujo drásticamente el caudal de un río dentro del parque. Cuando el agua retrocedió, dejó al descubierto un verdadero tesoro prehistórico, impresiones gigantescas en el suelo, testigos silenciosos de un tiempo en el que criaturas colosales dominaban la Tierra. Los expertos creen que estas huellas pertenecen a un dinosaurio impresionante, el Acrocanthosaurus, un depredador de hasta 4.5 metros de altura y 11 metros de longitud, con una estructura robusta y una distintiva cresta en su espalda. Se cree que esta característica podría haberle servido para regular su temperatura o fortalecer su musculatura, lo que lo hacía aún más temible en su entorno. Descubrimientos como este nos recuerdan cuán efímera es la presencia humana en comparación con la inmensa historia de la Tierra. Y quién sabe, tal vez bajo nuestros pies haya aún más secretos esperando ser revelados. Número 5. El último gran descubrimiento en el Templo Mayor de Tenochtitlán. El Templo Mayor, el corazón sagrado de la antigua Tenochtitlán, sigue revelando sus misterios siglos después de la caída del Imperio Azteca. En junio de 2022, los arqueólogos hicieron un hallazgo extraordinario: más de 2.500 objetos de madera que habían permanecido ocultos durante siglos, esperando el momento de ser descubiertos. Estas piezas, dejadas como ofrendas rituales por los sacerdotes aztecas en el siglo XIV, incluyen figurillas, tocados, máscaras, jarras, aretes y cetros. Objetos sagrados que formaron parte de ceremonias dedicadas a los dioses más poderosos de la cultura mexica. Pero lo más sorprendente de este hallazgo es el estado de conservación de las piezas de madera. En condiciones normales, este material se descompone con el tiempo, pero aquí, gracias a la humedad y las condiciones del suelo, los objetos han sobrevivido de manera excepcional, permitiendo a los expertos estudiar detalles que antes parecían perdidos en el tiempo.
Este descubrimiento nos acerca aún más al mundo espiritual de los aztecas, mostrando la importancia del Templo Mayor como epicentro religioso y cultural. Y lo más emocionante es que aún hay muchos secretos por descubrir en el corazón de la Ciudad de México, donde cada excavación nos acerca un poco más a comprender el esplendor de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Número 6. Algo increíble acaba de suceder en Noruega. Arqueólogos que excavaban en un antiguo cementerio vikingo encontraron algo totalmente inesperado, un mensaje en una botella de hace más de 150 años. Este mensaje fue dejado por un hombre llamado Anders Lange en 1874, cuando exploró el sitio por primera vez. Había estado enterrado dentro de la tumba de un rey vikingo, sepultado con el barco más grande jamás encontrado. La botella fue cuidadosamente desenterrada del suelo y en su interior había una carta, 2 monedas antiguas y la tarjeta de presentación de Lange. La carta, escrita en noruego, explicaba lo que se había hallado en la tumba hace tantos años. Según Lange, el montículo fue construido sobre guerreros caídos que fueron quemados dentro de su barco junto con sus armas y tesoros. Hizo una lista de lo encontrado: 26 piezas de escudo, 2 espadas, un hacha, muchas flechas y otras herramientas antiguas. Todos estos objetos fueron enviados a un museo en Bergen, Noruega. Este hallazgo es especial porque no se han abierto tumbas vikingas en Noruega en los últimos 100 años. Será oficialmente reconocida como un lugar histórico, pero antes los expertos necesitan estudiarla con más detalle. El descubrimiento de esta carta es como un mensaje del pasado que conecta a los investigadores actuales con quienes exploraron estas tumbas. Es raro encontrar algo así y hace que el sitio sea aún más fascinante. Los vikingos eran famosos por sus aventuras y batallas, y ahora, más de 1000 años después, su historia sigue siendo desenterrada de maneras sorprendentes. Número 7. Misterio del altar de la serpiente. Sabemos que nuestros antiguos antepasados adoraban a muchas criaturas diferentes como dioses hace miles de años. ¿Significa eso que este altar de serpiente descubierto en Patara, Turquía, en octubre de 2020 es evidencia de una sociedad antigua de adoradores de serpientes? Probablemente no, pero la historia detrás de él sigue siendo interesante. Patara es una antigua ciudad grecolatina con una historia que se remonta a miles de años. El llamado altar de la serpiente tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad, fue encontrado en un área no lejos de unos baños romanos recientemente descubiertos y está cubierto de inscripciones griegas. Es el primer altar de su tipo encontrado en Patara, pero se parece a otro altar que se encontró hace algún tiempo en Mugla. Aunque algunas personas tienen miedo a las serpientes, quienes hicieron este altar probablemente estaban familiarizados con las especies locales, que eran amigables e inofensivas. Los expertos creen que probablemente era un tótem agrícola sobre el cual se dejaban pedazos de pan y carne como ofrendas a los dioses. Los símbolos de serpientes a menudo se asocian con la agricultura en la mitología griega y romana antigua, pero las razones aún no se comprenden completamente. Ese es un misterio para que los arqueólogos del futuro lo resuelvan. Número 8. Palacio de Néstor. El Palacio de Néstor es un importante sitio arqueológico ubicado en la región de Mesenia, en Grecia. Se llama así porque se cree que es el Palacio de Néstor, una figura de la mitología griega y el rey de Pilos. El palacio data de la Edad de Bronce tardía, alrededor del siglo X a.C. Descubierto en 1939 por un arqueólogo estadounidense, el sitio ha sido extensamente excavado, revelando un complejo bien conservado con múltiples habitaciones, patios y almacenes. El diseño arquitectónico del palacio, que presenta frescos intrincados y un patio central, muestra las avanzadas técnicas de construcción y habilidades artísticas de la civilización micénica. Se han descubierto numerosos artefactos, incluidas tabletas de arcilla con inscripciones, cerámica y objetos de bronce, arrojando luz sobre los aspectos políticos, económicos y culturales de la sociedad griega antigua. El Palacio de Néstor proporciona valiosas percepciones sobre la administración y la vida cotidiana de la civilización micénica,
convirtiéndolo en un sitio clave para comprender la historia y los logros de esta antigua cultura. Hoy en día, los visitantes pueden explorar las ruinas del palacio y obtener una apreciación más profunda por el rico patrimonio de la región. Número 9. 100 sitios prehispánicos. A continuación está un descubrimiento que se hizo en Bolivia en abril de 2023 y arroja luz sobre antiguos cultos andinos. Un equipo de investigadores de Argentina y Francia descubrió más de 100 sitios religiosos prehispánicos en la región de Carangas, en el altiplano boliviano. Los sitios se caracterizaban por círculos concéntricos de muros construidos en las cimas de las colinas utilizando materiales locales. Se observaron múltiples círculos, sumando un total de 135 sitios que datan de los años 1250 a 1600. La abundancia de fragmentos de cerámica, originalmente parte de platos, jarros y tazones, sugería que estos sitios servían para fines ceremoniales. Investigaciones previas destacaron la presencia de derechos de huaca en la región, potencialmente conectados a las formaciones circulares en las cimas de las colinas. Notablemente, los investigadores encontraron un sitio excepcional llamado Basiri, que se distinguió por su tamaño y diseño intrincado, presentando dos muros concéntricos conectados por recintos adyacentes con un diámetro de 140 metros. Basiri alberga miles de fragmentos de cerámica y cuenta con una plaza en su centro. El estilo arquitectónico del círculo insinuó una posible influencia inca, añadiendo a su intriga. El equipo dice que esta área de los Andes, debido a su clima duro y frío, ha permanecido relativamente inexplorada. Los sitios recién descubiertos ofrecen una riqueza de oportunidades de investigación, iluminando un aspecto poco entendido de la historia y cultura andina. Número 10. Barco hanseático, una ventana al pasado marítimo. En el norte de Alemania, un barco de carga increíblemente bien preservado, datado en 400 años, fue descubierto en 2022, ofreciendo una fascinante visión del periodo hanseático. Este barco, que se hundió de forma vertical, ha permanecido protegido de la descomposición gracias a una capa de lodo del río Trave, lo que evitó la acción destructiva de los teredos, típicos en restos de madera sumergidos. El naufragio, posiblemente una galera, fue hallado a una profundidad de 10 metros y aún contenía barriles de madera que guardaban cal viva, utilizada en la construcción de piedra. Investigaciones históricas y análisis dendrocronológicos sugieren que el barco se hundió en diciembre de 1680. Sin embargo, los registros de la época no mencionan el nombre de la embarcación, lo que podría indicar que era considerada insignificante. Se están planificando esfuerzos para elevar el barco del lecho del río, lo que permitirá un estudio detallado de su construcción, origen y artefactos. Este hallazgo actúa como una cápsula del tiempo del periodo hanseático tardío, proporcionando valiosa información sobre las rutas comerciales bálticas y la historia marítima. Número 11. El enigma de la antigua ciudad de Askelon. La antigua ciudad de Askelon en Israel ha resultado ser un rico terreno de caza para los arqueólogos a lo largo de los años, como se demostró una vez más en abril de 2013. En esa ocasión, un par de artefactos notables fueron encontrados en el lugar por un equipo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Descubrieron un enorme lagar antiguo y una diminuta maqueta de cerámica de una iglesia. Se cree que ambos objetos datan de la temprana era bizantina de los siglos V y VI. El lagar de vino es impresionante, cubriendo un área de más de 300 pies cuadrados, y comprende una plataforma para pisar las uvas, un lecho de prensado y 3 vasijas de cerámica para recolectar el vino. Es uno de los descubrimientos más grandes y mejor conservados de su tipo. Sin embargo, se considera que la pequeña iglesia es aún más rara. Fue encontrada cerca del lagar de vino, por lo que podría haber sido dejada caer por alguien en el proceso de hacer vino. Tiene un asa en forma de lazo en el techo, lo que lleva a los expertos a creer que o bien estaba colgada en una pared o suspendida de la ropa. También se piensa que en algún momento se insertó una lámpara de aceite en ella, proyectando sombras en forma de cruz en las paredes del edificio donde fue colocada.
Número 12. La reina Edith y un hallazgo asombroso. Continuamos con una noticia que ha capturado la atención de los historiadores. Los restos más antiguos de una realeza inglesa han sido descubiertos en Alemania. La reina Edith, nieta de Alfredo el Grande, jugó un papel crucial en la historia inglesa como la media hermana de Atelstan, el primer rey de Inglaterra. A la edad de 19 años, Edith fue enviada a Alemania, donde contrajo matrimonio con el duque de Sajonia, quien más tarde se convirtió en Otoni, emperador del Sacro Imperio Romano. Trágicamente, Edith falleció a la joven edad de 36 años en el año 946 y fue sepultada en la Catedral de Magdeburgo. Durante siglos, se buscó incansablemente sus restos hasta que arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso. Un ataúd de plomo inscrito con su nombre y la fecha 1510. Dentro del ataúd, encontraron un esqueleto envuelto en seda perteneciente a una mujer de entre 30 y 40 años. Aunque aún se requiere un análisis más detallado, incluyendo pruebas de isótopos radiactivos para confirmar su lugar de nacimiento en Inglaterra, este hallazgo tiene el potencial de confirmar su identidad. La excelente preservación de los restos aumenta la importancia del descubrimiento, ya que hasta ahora no se habían identificado restos anteriores de una realeza inglesa. Por ejemplo, aunque la tumba de su hermano Atelstan aún existe en la abadía de Malmesbury, los expertos sospechan que está vacía.